Hola chicos, ¿cómo están? Te saluda el profesor Jimmy Zabaleta, responsable del curso de física aquí en la Academia Aldebarán. A continuación vamos a resolver una serie de ejercicios del capítulo de electromagnetismo. Acompáñame por favor. Bien, problema número 1 dice lo siguiente: un campo magnético de 500 teslas ingresa a una esfera de 4 centímetros cuadrados de área, formando un ángulo de 37 grados. Al cabo de 10 segundos, la esfera se coloca perpendicularmente al campo. Halle la intensidad de corriente en la esfera de resistencia 4 ohms. Muy bien, primero decimos esto. En el primer caso, el ángulo θ a considerar es igual a 53 grados. Me refiero al ángulo que forma el vector de inducción magnética con el vector normal que es perpendicular al plano de la esfera, 53 grados. Y con ese ángulo calculamos el flujo magnético inicial, que sería campo magnético, área y coseno del ángulo, que en este caso dijimos 53 grados. Listo. El campo magnético es 500 teslas. El área de la sección es 4 centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados en metro cuadrado sería 10 a la menos 4. ¿Ya? Y el coseno de 53 sería 3 quintos. Coseno de 53, 3 quintos. Resolviendo, el flujo magnético inicial nos va a salir, sería 0,12 Weber. Listo. Ya, para el segundo caso, el ángulo θ es igual a 0 grados. En este caso, la esfera se ha colocado perpendicular al campo magnético. Quiere decir que el ángulo que existe entre el campo magnético y la recta normal, que es perpendicular al plano de la esfera, vale 0 grados. Ya está. De esta manera calculamos el flujo magnético final, que sería igual campo magnético, área de la sección, coseno del ángulo, ya que forma la recta normal con el vector de inducción magnética. En este caso sería 0 grados. La inducción magnética es 500 teslas. El área de la sección es 4 centímetros cuadrados. Para llevarlo a metros cuadrados sería 10 a la menos 4. Y el coseno de 0 es la unidad. Listo. Resolviendo nos queda que el flujo magnético final es igual a 0,2 Weber. Listo. Por lo tanto, si calculamos la variación del flujo magnético, que sería la diferencia, el flujo magnético final menos el flujo magnético inicial, obtenemos como resultado 0,08 Weber. Listo. Ahora que ya conocemos la variación del flujo magnético, podemos calcular la fuerza electromotriz inducida media, que sería menos variación de flujo magnético entre intervalo de tiempo. Ya está. Acá sería menos la variación de flujo, te ha salido 0,08. El intervalo de tiempo es de 10 segundos. Eso quiere decir que acá te está saliendo menos 8 por 10 a la menos 3. Y 10 a la menos 3, menos 8 por 10 a la menos 3 voltios te está saliendo. Y 10 a la menos 3 es el prefijo mili. Por lo tanto, el valor absoluto de la fuerza electromotriz inducida media sería simplemente 8 milivoltios. ¿Ok? Listo, jovencitos. ¿Ya? Listo. Ya está. Por lo tanto, a mí me piden calcular la intensidad de corriente. Ya, aplicando la ley de Ohm, vas a decir la intensidad de corriente eléctrica inducida en la esfera, ¿a qué es igual? Al valor absoluto de la fuerza electromotriz inducida media
dividido entre la resistencia eléctrica de la espiral. Y la fuerza electromotriz te ha salido 8, la resistencia eléctrica es 4, la respuesta sería 2 miliamperes. Listo, jovencitos, ya está. Vamos al problema número 2. Dice: una espira se aleja del conductor tal como se muestra. El sentido de la corriente que aparece en él será. Bien, en la figura observamos lo siguiente: un conductor rectilíneo de gran longitud por el cual circula una corriente eléctrica hacia arriba de intensidad I. Aplicas regla de la mano derecha, pulgar en el sentido de la corriente, ya hacia arriba, gira los dedos para rodear al conductor, por el lado derecho entras y al dar la vuelta por el lado izquierdo sales. Quiere decir que esta zona que ves acá es la zona entrante. Ahí está. Todo eso es la zona entrante, ¿ok? Acá también le pongo. Ya está. Eso quiere decir, jovencitos, que en esta espira vamos a considerar esta situación: que dos líneas de inducción estén entrando a esa espira. Esto será para el primer caso, cuando la espira se encuentra a una distancia de 1 respecto al segmento conductor. Para el segundo caso, cuando la espira se encuentra a una distancia de 2, donde se puede observar que la distancia 2 es mayor que la distancia 1, ¿qué va a suceder? Bien, para eso recuerda lo siguiente. Sabemos que el módulo de la inducción magnética es permeabilidad magnética, intensidad de corriente entre 2pi por la distancia. Si analizamos esa expresión, nos damos cuenta que la permeabilidad magnética, la intensidad de corriente y el 2pi son valores constantes. Eso quiere decir que el producto inducción magnética y distancia es inversamente proporcional. Significa que la inducción magnética y la distancia son inversamente proporcionales, ¿no? Si aumenta la distancia de separación, disminuye ¿qué cosa? Disminuye la inducción magnética, ¿ok? Y si disminuye la inducción magnética, disminuye el flujo. Y si disminuye el flujo, significa que el número de líneas que pasa por la sección de la espira es menor. Ya no será 2, ahora será solamente 1, ¿ok? Frente a esa disminución en el flujo magnético, lo que hace la espira es crear su propio campo magnético para contrarrestar esa acción. Entonces, el campo magnético creado por la espira tendrá que ser entrante. A eso le llamas campo magnético inducido. El campo magnético inducido por la espira tiene que ser entrante. ¿Para qué? Para que de esa manera X con X te sale 2X, lo que tenías al principio, y se restablezcan las condiciones iniciales. Ahora que ya conoces el campo magnético inducido, que es entrante, regla de la mano derecha, pulgar en el sentido del campo magnético, que es entrante, gira los dedos como rodeando a la espira y determinas un sentido de giro, que en este caso será un sentido horario. Por lo tanto, tú dices, la corriente eléctrica inducida tiene un sentido horario. Acá decimos, la respuesta será sentido horario. Listo, jóvenes. Ya, muy bien. Para terminar, problema número 3 dice: se ha diseñado un transformador como el que se indica. Si el voltaje eficaz del primario es 200 voltios, ¿qué intensidad de corriente circula por la lámpara de 60 watts? Bien, según el principio de funcionamiento de un transformador, tenemos voltaje del primario es al voltaje del secundario, como el número de espiras del primario es al número de espiras del secundario. Según el problema, el voltaje eficaz del primario es 200 voltios, el voltaje del secundario no sabemos, espiras del primario es 400, espiras del secundario es 300. Ya está. Simplificas dos ceros y te queda lo siguiente: voltaje del secundario es igual a
150 voltios. Muy bien. Como me piden la corriente que fluye por la lámpara de 60 watts, la lámpara, al estar en el lado secundario, la corriente que vamos a calcular es la corriente del secundario. Y eso sería el cociente potencia del secundario entre voltaje del secundario. La potencia es 60 watts, el voltaje es 150 voltios. Simplificas un 0, resolviendo te va a quedar 0,4 amperes. Problema resuelto. Listo chicos, nos vemos en un próximo video.